Quisiera partir con una pregunta bastante transversal. Hemos hablado de algunas competencias, de algunas habilidades, de algunos conceptos claves que apuntan al desarrollo social y a la innovación social. Yo sé que no hay receta, pero en una palabra me gustaría saber qué es lo que rescatan de esta discusión, de los elementos claves para la formación, pero al mismo tiempo para superar problemáticas sociales en las cuales, en este caso, nos corresponde a el área de Humanidades de Educación formar a los profesionales que van a abrir esas claves, van a empatizar, van a conocer y a ponerse en el lugar de quienes son sujetos o personas que son intervenidas. ¿Qué elementos ustedes sugerirían al momento de que un alumno esté en un proceso de formación y desde su experiencia, qué sugerencia o consejo les darían? Partimos por la profesora Sandra. Sí, bueno, yo creo que ya lo comentamos en la exposición. Primero, creo que tiene que haber un compromiso por parte de los estudiantes o de los futuros profesionales de querer hacer las cosas diferentes. O sea, hablábamos hace un rato que los problemas sociales hoy día no difieren mucho de lo que siempre han existido. Hay nuevos problemas también, por lo tanto también hay que diseñar nuevas alternativas o estrategias de intervención que vayan orientadas a esa solución. Pero de lo que históricamente existe, cómo los estudiantes a través de su proceso de formación logran adquirir las competencias de acuerdo al diseño curricular que nosotros tenemos, que les permita enfrentar estas problemáticas y generar soluciones que difieran de lo tradicional. Y ahí un poco también lo habíamos comentado antes, cómo también este temor a no equivocarse. O sea, en el error también, o sea, en el error existe el aprendizaje, si no hay error no aprendemos. Y no es solo el error como concepto, sino que también con todo lo que eso lleva asociado, toda esta capacidad de reflexión y de análisis, de entender por qué ocurrió el error, porque eso también nos permite rediseñar estrategias. Mario. Voy a sacar temas que salieron en las presentaciones. Son muchos los elementos, pero me gustaría destacar dos. Hablamos harto de empatía, de reconocer al otro, esta frase de Maturana que tú lo nombraste, que se utiliza harto. Pero lo primero es reconocernos a nosotros mismos como personas. O sea, en la medida que no nos reconozcamos nosotros como personas y no reconozcamos que nosotros podemos cambiar, no vamos a generar ningún cambio. O sea, y esa para mí es la base. Y si hay una característica que se necesita, yo creo que también lo nombraron, creo que lo nombró Luis en su presentación, tú también lo nombraste, la capacidad de adaptación. O sea, al final, y esto viene son dos, o sea, lo primero que dije lo dijo Sócrates hace 2000 años antes de Cristo. O sea, quien no se gobierna a sí mismo no es capaz de gobernar un pueblo. O sea, no tiene nada de nuevo. Y la capacidad de adaptación viene de la teoría de la evolución de Darwin. O sea, la especie que sobrevive no es la más grande, no es la más fuerte. La especie que sobrevive es la especie que se sabe adaptar, que puede evolucionar. Y muchas veces evolucionar no tiene relación con cambiar por completo, pero sí reconocer cuáles son aquellos pequeños elementos que me van a permitir adaptarme a los cambios que suceden día a día. Entonces me quedaría con esos dos temas. Uno, reconocernos nosotros y tener capacidad de adaptación, y que no es cambiarlo todo, sino que adaptarse y para poder, de aquellas pequeñas cosas para poder evolucionar. Estimado Luis. Es como repetirse el plato, pero yo creo que también rescatar dos cosas, digamos, que yo creo que son esenciales para cualquier tipo de acción que pretenda ayudar, apoyar, cambiar a las personas o al mundo o a la sociedad.
Yo creo que por una parte es el volver al tema del derribar prejuicios, del cambiar la mirada. Hay un autor, un sociólogo español que habla de reeducar la mirada. O sea, nosotros ya tenemos clarito las cosas como son. Sabemos lo que pensamos, o tal vez no lo sabemos, pero tenemos una idea acerca de quiénes son los pobres y por qué son pobres, quiénes son los privados de libertad y por qué están presos, qué es la exclusión y por qué hay gente excluida, por qué está la gente en calle, porque, en fin, cada una de las áreas que son como los grandes problemas sociales. Yo creo que de alguna manera uno tiene una mini teoría formada por lo que la familia le dijo, por experiencias personales, y ojalá que no fuera así, pero también por la televisión y por el diario, digamos. Entonces, muy pocas veces son preceptos o teorías armadas desde una evidencia. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo campo por descubrir en el que nos puede ayudar a observar evidencias de esas realidades que son prejuiciosas. Entonces cuando uno empieza a ver que, por ejemplo, el trabajo con las cifras, ahí hay una relación directa entre las organizaciones, la sociedad civil y lo que la academia hace. O sea, cómo empezar a basar nuestra intervención en evidencia y no en preceptos moralistas, por ejemplo, o temas éticos que son tan cuestionables. Entonces yo creo que la reeducación de la mirada es clave para poder derribar prejuicios y poder tener una mirada más fresca. O sea, si Mario y el Fondo Esperanza no cree que trabajar con pobres puede ser una buena idea, no lo van a hacer, no va a surgir esa idea, no va a surgir ni creatividad, ni innovación, y menos emprendimientos que se puedan desarrollar con esa área. Y segundo, yo creo que relacionado con lo mismo, estoy de acuerdo con el tema de la adaptación al cambio, perdón, la adaptación como concepto, pero yo creo que hay una parte que uno no debe adaptarse a realidades que son inaceptables. Es decir, la inconformidad, el inconformismo con la exclusión, la pobreza, lo dramático que es la experiencia de vida de muchas personas, yo creo que nos tiene que movilizar a generar nuevas ideas. O sea, el estudiar trabajo social, psicopedagogía, nombraron acá, y otra carrera no me recuerdo, y traducción, de alguna manera uno va a desarrollar un área profesional que lo que pretende es, claro, desarrollar un emprendimiento personal, pero fundamentalmente es meterse en la sociedad, es desarrollar una acción en la sociedad, es hacerme responsable profesionalmente de la sociedad que tenemos. Y eso implica que nosotros tenemos que hacernos cargo de la sociedad que tenemos, digamos. O sea, en el fondo, la sociedad que tenemos y tal como está es fruto de nuestras propias acciones. Entonces nosotros también tenemos parte en ello. Y en la medida que nos hacemos profesionales, desde mi perspectiva, tenemos mayor responsabilidad. Es decir, yo atribuyo mayor responsabilidad a los psicólogos y a los trabajadores sociales en los errores y horrores que tenemos a veces como intervenciones que a las personas que no han pasado por la academia. Entonces yo creo que ahí hay un área donde tenemos que colaborar y hay cosas que efectivamente son inaceptables. Tenemos que tener adaptación al cambio, pero desde la inaceptabilidad. Bueno, la verdad que han dicho harto, pero yo rescatando todo lo que dicen, yo le agregaría dos cosas, y tiene mucho que ver con lo que decías tú. Yo creo que estamos hoy día en una sociedad donde todo el mundo exige y exige y exige derechos, y nadie habla de los deberes. Y yo creo que, y yo reconozco en el ciudadano a pie la responsabilidad de ejercer su libertad en pro del generar bienestar. No podemos vivir esperando que el del frente haga bienestar. El otro día preguntaban por el tema, por ejemplo, la evasión de Transantiago, para mí es tan grave como la colusión de precios. Porque al final hay un bicho, hay un germen ahí que hay que erradicarlo, hay que hacerse cargo y ejercer esa libertad. Entonces, uno tiene que ver con la responsabilidad, y lo otro que yo creo que es algo que no ha salido, pero que está en el ambiente, tiene que ver cómo soy capaz yo de disponer mi propia caja de herramientas, es decir, mis talentos que son míos, que me los regalaron, mis habilidades naturales, más las competencias que aprendo. Por eso es que yo reconozco una mayor responsabilidad, comparto contigo la gente que ha sido formada, porque tiene una posición distinta frente a un problema. Si yo a eso lo pongo al servicio de un propósito, que vaya mucho más allá de ganar plata por ganar plata, creo que por ahí va la mezcla ideal. Porque creo que el propósito moviliza, el propósito encausa, el propósito convoca. Y yo creo que lo que nos falta hoy día es tener más causas que convoquen. Hay muchas causas que disocian y necesitamos justamente encontrar sueños que sean colectivos y que nos convoquen a tener una sola mirada, porque entender, y aquí compalmo con lo que dice Mario, yo creo que mientras no nos reconozcamos nosotros qué somos capaces de hacer,
Vamos a ser incapaces de ver a la persona que tenemos al frente y lo que nos puede contribuir, o el valor que tiene esa persona. Tiene que haber una vuelta al reconocimiento tú como ser. ¿Cuál es tu aporte? Yo me iría por esos dos lados, pero yo creo que lo más relevante hoy día es el propósito, el sentido propósito y de cruzada, que yo creo que nos faltan cruzadas, porque eso convoca. Muchas gracias. Bueno, tenemos preguntas también de nuestros alumnos de varias partes del país y también de la sala. Hay una pregunta a Mario que refiere a cuando dice que el 10% más rico gana 36 veces más que el 10% más pobre. Uno se desesperanza un poco. Sin embargo, al final de tu exposición se dijo que le gustaba ver este Chile, gente de esfuerzo, dueña de sus vidas, refiriéndose a los pobres que trabajan en Fondo Esperanza. La pregunta es, ¿cómo poder reunir estos dos Chiles para lograr equidad y una mejor calidad de vida para todos? ¿Es posible? Se habla, yo veo a la desigualdad como una consecuencia de muchos factores que hay en Chile. Y ahí yo creo que hay uno de los graves problemas que tenemos, que al final recae en la desigualdad, tiene relación con un país absolutamente segmentado y clasista. Y para poder disminuir esas brechas que son inaceptables, necesitamos primero empezar a vincularnos unos con otros, a reconocernos unos a otros, a reconocernos a nosotros mismos. O sea, si no partemos por ahí, va a ser difícil que generemos, son cambios de largo plazo, va a ser difícil que generemos esos cambios. Pero sí veo un Chile, y es lo que nos pasa en Fondo Esperanza, donde el centro del servicio que nosotros hacemos es la confianza. O sea, es como la expresión de estos bancos comunales, donde cada uno recibe un crédito, pero se coavalan en el compromiso de pago, y para coavalar al otro yo tengo que confiar. Y son 100.000 personas que están confiando en el vecino para poder salir adelante porque no tienen garantías propias. Pero si se juntan los 20, sí las tienen. Entonces ahí veo un país de que es muy esperanzador y creo que hay que no se ve muchas veces en los diarios, no se ve en la televisión, pero hay harta semilla y soy esperanzador en que eso veo distintas instituciones, veo el Hogar de Cristo, emprendedores que son maravillosos también, que uno ve y uno dice, qué increíble, entonces se están haciendo hartas cosas. Entonces también veo futuro. Sí. Sí, una pregunta para Luis. ¿Cómo se puede cambiar la mirada social ante la pobreza cuando hay un bombardeo gigantesco de los medios de comunicación de casi todas las estructuras sociales que nos hacen ver desde el prejuicio? ¿Qué hay que hacer para modificar esto? Bueno, no sé, así como lo que hay que hacer, pero yo creo que la academia, la universidad, digamos, tiene mucho que decir al respecto. Yo creo que uno puede entender que, por poner el ejemplo de la caricatura, digamos, que la señora Juanita tenga un precepto, una idea acerca de las personas en situación de calle, de los pobres, o de los peruanos, o de los mapuches, digamos, basada en lo que ha visto en televisión. Que no quiero ser peyorativo, pero uno podría entender que esa persona tal vez que no ha tenido la oportunidad de estudiar, de profesionalizar su acción, tenga ese tipo de prejuicios. Sin embargo, yo creo que lo dramático es cuando uno encuentra estos prejuicios en los profesores, en los estudiantes, en los profesionales. Yo creo que lamentablemente muchas de las intervenciones que se desarrollan en estos ámbitos que estoy señalando parten de prejuicios y preceptos morales que no están basados en ninguna evidencia. Y esto en todos los ámbitos, con el trabajo en el mundo mapuche, con los trabajos con el mundo de migrantes, con discapacidad mental, en el consumo problemático de drogas. O sea, uno podría dar un montón de ejemplos. O sea, si uno va a las cifras, si uno va a los datos, se empieza a dar cuenta que tal vez, por ejemplo, en el caso del consumo problemático de drogas, el gran problema social del consumo problemático, sin minimizar el problema del consumo, es un problema bastante acotado. O sea, si uno dice, efectivamente, todas las personas que consumen o marihuana o alcohol se transforman en dependientes del consumo de droga o con consumo problemático, eso no es así. O
sea, la realidad es que la mayor parte de la gente es bastante consciente y bastante responsable, la mayor cantidad de las personas. Pero si yo digo esto, va en contra de la realidad. Uno tiene que decir que las drogas son malas y hacen mal y van a provocar graves problemas, y lo digo mientras me estoy tomando la copa de vino con mis amigos, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay como un doble estándar tal vez que tenemos. Si nosotros hablamos del tema de la discapacidad mental, muchas personas señalan que las personas con discapacidad mental pueden ser sumamente peligrosas. Así, por ejemplo, se dice, mira, este cometió un delito, es un loco. Y la verdad que, claro, si uno analiza los delitos que se cometen por la población con discapacidad mental y las que no lo tienen, son mayores los delitos que provocan las personas sin discapacidad mental que las que tienen discapacidad mental. Por tanto, ahí hay otro prejuicio. Si nosotros decimos, ¿quiénes son los que cometen más delitos en la sociedad chilena? Vamos a decir, los adolescentes. Si usted analiza la estadística, se da cuenta que quienes cometen más delitos son los adultos. Sin embargo, la prensa muestra en una noticia, dice, 20 personas asaltaron un banco, 2 eran menores de edad, pero nos dicen 18 eran adultos. Entonces, el problema somos los adultos, no los adolescentes. Entonces, claro, estamos llenos de preceptos y en los que basamos nuestra intervención, incluso las investigaciones. Entonces, yo creo que una manera de cambiar la mirada, digamos, volviendo a la pregunta, es precisamente sembrar la semilla acá. O sea, no hagamos caso de esos preceptos, miremos cuáles son nuestros prejuicios, tenemos que conocernos. O sea, uno no puede pensar que uno actúa de manera desprejuiciada, porque todos tenemos prejuicios. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que es lo peor. Estimado Francisco, una pregunta para ti. Es tremendamente romántico plantear que un emprendedor debe soñar. Seguramente hay mucho de eso, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se viven las pellejerías del emprendimiento? ¿De dónde se saca la fortaleza para enfrentar la presión de las dificultades que se deben enfrentar al emprender? Efectivamente suena romántico, pero créanme que si uno no tuviera el sueño y no viviera soñando todos los días de que la vas a hacer, es imposible. Cuando tú miras la estadística, y vuelvo a las matemáticas, 9 de cada 10 van a morir. Esa es la estadística. Entonces al final la pregunta es, ¿qué estáis dispuestos a hacer por sobrevivir? Y yo te llevo a este otro ámbito. Si tú te caes al mar, en la mitad del mar, y sabes que hay tiburones, ¿qué estáis dispuestos a hacer por sobrevivir y pasar un día más? Porque la otra es quedarte dormido y te coman los tiburones. Sí, puede ser, pero no, pues yo estoy dispuesto a ir más allá. Y el tipo que está en la mitad del mar, rodeado de tiburones, y dice, compadre, tengo que salir de esta solo, tiene el sueño de que algún bote va a pasar o algún chato va a pasar por ahí que lo va a rescatar. Ese es el sueño. ¿Cómo se pasan las pellejerías, Pedro? Yo no sé si está acá la persona que lo dijo, pero ¿cómo se pasan la verdad, durmiendo poco, agradeciendo los buenos momentos que tienes en el día, porque te responden un correo a alguien que estaba ahí esperando una respuesta a una reunión y ya es un momento que es como que hubieras vendido tu empresa? Es una locura. Yo creo que hay que celebrar los hitos y las cosas hay que darle su justa dimensión. Si estás apretado financieramente, como lo más probable es que vaya a estar los primeros 5 años de tu emprendimiento, y termino el tiro a los minutos, está bien, para no alterar más los procedimientos, tienes que aprender a disfrutar en momentos buenos y los momentos malos, sufrirlos en su justa medida. Y para cerrar, hay un ejemplo que para mí es tremendamente evidente, que es el de Cristian Buraco, que es un gran escalador chileno, que el tipo le dijeron, bueno, ¿cómo lo haces tú con el tema de los riesgos de la avalancha? Venían bajando el K2, o iban al K2, que es la segunda montaña, la más difícil y la segunda más alta del mundo. Y le dice, voy a ocupar buen español, Pedro, me va a perdonar. Dijo, mira, es súper simple, tú sentís el ruido y te cagáis de susto. Y te tapáis, te afirmáis, te enterráis con el piolín y decís que no me toque, 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 no me tocó. Pasó, estamos, te sacudís la nieve, te paráis y seguís empujando. A eso voy. Disfruta los momentos, por muy pequeños que sean del día, donde ahí clavaste una bandera, y los momentos malos, digiérelos, priorízalos y darle su justa medida. Si tampoco se te va a ir la vida en esto. Pero hay que estar un poco loco, hay que ser un poco Quijote. Esa es la verdad. Me van a dar un minutito porque no puedo dejar de no preguntar a Sandra una pregunta también de nuestros alumnos, docentes y invitados. Es que, de acuerdo a tu experiencia, Sandra, ¿cuál es el interés social de los estudiantes de la carrera de Humanidades en INACAP? ¿Y cómo se llevan a cabo el desarrollo de estas competencias de innovación, de creatividad y de sacar o ver y empatizar con los otros en situaciones
de vulnerabilidad o en las intervenciones sociales que se hacen? Sí. Creo que hay poco tiempo, así que voy a responder bien concreto. Yo creo que por defecto los estudiantes que estudian carreras vinculadas al área de humanidades vienen con un sentido súper marcado social. O sea, de hecho, un poco, si nos vamos a los números, ¿no es cierto?, nosotros tenemos muy baja tasa de deserción, porque el tema vocacional es un componente súper importante para poder estudiar una carrera como trabajo social o como psicopedagogía y también traducción. Entonces, en ese sentido, yo creo que el sentido social y vocacional está súper claro, ¿ya? Independiente de que tenemos también estudiantes que se incorporan a las carreras y no hay una sintonía. Ahora, yo creo que la motivación un poco por todos estos temas de innovación están dados principalmente por el diseño curricular que tenemos, donde se busca que los estudiantes puedan a través de proyectos involucrarse con instituciones y que atiendan a través de asesorías o de servicios que podamos implementar en el contexto de las asignaturas, soluciones a problemas, a puntos críticos que instituciones nos manifiesten. Y ahí yo creo que un poco el desarrollar todo lo que tiene que ver con escucharnos, un poco lo que ustedes mencionaban, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la academia, las universidades quizás se ha pecado un poco de nosotros somos los que sabemos. Efectivamente, hay un conocimiento profesional, técnico, especializado, pero que también es súper importante ponerlo a disposición de los grupos sociales con los que uno va a trabajar. Porque la verdad no es de un lado ni del otro, la verdad hay que construirla, porque esa verdad es distinta en Santiago, en Puente Alto, es distinta en Santiago Centro, es distinta en Punta Arenas, en Arica. Entonces yo creo que esa disposición y yo creo que las ganas de poner al servicio de otros estos aprendizajes es un poco lo que los estudiantes, yo creo que en esto, por lo menos nosotros acá en la CEN estos 3 años, hemos tratado de ir trabajando con ellos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, estamos con muy poco tiempo, así que quiero agradecerles a nuestros relatores y relatoras y también agradecer toda la sintonía, las buenas vibras, los comentarios por Twitter, por WhatsApp, etcétera. Y los invitamos para el próximo año también a estar conectados a esta conferencia de Capital Humano del área de Humanidades y Educación. Muchísimas gracias y buenas tardes.